Si juegas al pádel seguramente que te gusta jugar con australiana, y es que cada vez está más de moda jugar con el modo australiana, ya que le vemos a los jugadores profesionales que lo hacen en cada partido. En este vídeo te voy a explicar por qué no te conviene jugar con australiana. Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel. Como te decía en la introducción, parece que a día de hoy solamente se puede jugar en australiana y es más, todo el mundo quiere jugar en el lado del revés porque bueno, es donde juegan los jugadores más espectaculares, suele pasar así, con excepciones lógicamente, pero parece como que solamente se puede jugar con australiana y la verdad es que esto no es así. En el último vídeo que subía sobre los lados de juegos, así me lo hacíais saber, oye Manu, ¿por qué ahora todo el mundo quiere jugar con australiana? Y sobre todo, ¿en qué momentos o cuándo nos interesa jugar sin la australiana? Voy a explicaros en qué momentos es interesante que juguéis sin este modo de juego. En primer lugar, deciros que la australiana consiste en mantener siempre el mismo lado de juego, y si tienes algún problema con este concepto, te dejo aquí un enlace directo, pinchad ahí y veis un capítulo destinado a este estilo de juego. Lógicamente tiene ventajas, por ejemplo, cuando juegas con un jugador zurdo, porque de lo contrario, si juegan diestro con zurdo y juegan cambiados, es decir, el diestro en el lado derecho de la pista y el zurdo en el lado izquierdo, vamos a tener dos remates de revés por el centro. Esto es una situación que contra jugadores ya de medio nivel pues nos pone en un compromiso. Por ese motivo, pues con jugadores zurdos lo normal sería que se jugara siempre con australiana. Pero la realidad es que cuando juegan o dos zurdos juntos o dos diestros juntos, pues ahí se puede deshacer la australiana sin ningún problema. El primer motivo para deshacer la australiana es que cuando estamos jugando en un partido desigual donde todas las pelotas se las están jugando a un mismo jugador, es decir, cuando nos hacen la nevera, si siempre jugamos en el mismo lado, nuestros rivales van a recordar perfectamente dónde poner cada pelota. Si deshacemos la australiana, es decir, si jugamos un punto en cada lado, pues en ese caso nuestros rivales de punto a punto tienen que estar pensando en qué lado de la pista jugamos. Así que en ese sentido, para salir de una nevera que nos están haciendo, nos conviene no hacer australiana y mantener el orden que nos marca el reglamento. Otro motivo para no hacer australiana es el hecho de que cuando estamos jugando en el lado que no es el nuestro, nos toca sacar y correr a ganar la posición. Por lo tanto, durante un rato estamos expuestos, dejamos una parte del campo pues sin proteger. Si nosotros sacamos siempre sin australiana, si estamos haciendo el saque normal, pues en ese caso jugaremos el saque cruzado y ya estamos en el campo que tenemos que cubrir. Por lo tanto, pasan dos cosas. Lo primero, podemos ser más ofensivos con el saque buscando la zona lateral, que generalmente cuando tocan el cristal lateral la pelota se vuelve más complicada, y no tenemos el miedo a que nos pasen por el paralelo, que es algo que sucede cuando estamos sacando, pues como os decía antes, con la australiana. Por lo tanto, jugar sin australiana nos permite aprovechar más el primer servicio y sobre todo no tener tanto miedo, no jugar tanto a nivel posicional con la estrategia de dónde poner la pelota, que es algo que sucede pues cuando estamos jugando con australiana. El tercer aspecto por el cual te recomiendo que no juegues con australiana es el hecho de poder saber jugar en los dos lados, y esto es algo que solamente echamos en falta cuando se necesita. Puede pasar en muchas ocasiones. Por ejemplo, estamos jugando un punto de oro que lógicamente es importantísimo porque esté al final de un desenlace de un set, podemos estar en un tiebreak. Imaginaos que acabáis cambiados, que acaba un jugador en el lado que no es el suyo y no sabe jugar, que esto es algo que pasa a día de hoy en el pádel amateur, porque recientemente hay gente que ya es que solo es jugador de derecha o solo es jugador de revés. Entonces, en ese caso, si ese punto tiene mucho valor para ti y no sabes jugar en el lado en el que te ha tocado jugar porque acabas cambiado, pues realmente estás perdiendo la oportunidad de facturar ese punto y que tiene un alto valor. Así que en ese sentido, asegúrate de que, bueno, pues que sabes jugar en los dos lados porque realmente te puede hacer falta en un momento importante de partido y puede marcar la diferencia entre ganarlo o perderlo. Otro aspecto por el cual te recomiendo que no juegues con australiana es que en ocasiones vas a tener que jugar en un lado o en otro en función al compañero que tienes a tu lado, y sí que va a haber situaciones en las que, bueno, realmente sea más ventajoso, pues por ejemplo, en un momento del partido en el que uno de los dos está con mayor acierto o en el que uno de los dos, por las circunstancias, está más acertado o más cómodo con la pegada. En ese caso os puede convenir el estar alternando los lados de juego. Por último, el último aspecto importante es el tema mental. Cuando aprendes a jugar en ambos lados de la pista, vas a ver que no se juega de la misma manera, sobre todo, como os digo, si somos diestros. En el caso de los zurdos, suelen estar acompasados siempre por un jugador diestro, ¿vale? Como os digo, para complementar el centro de la pista. Pero el poder jugar en los dos lados de la pista te otorga y te da esa capacidad de entender el juego en ambas zonas
y eso te va a ayudar también a jugar a veces para tu compañero. Así que si aprendes a jugar en la derecha, cuando luego te toca jugar en el revés, entiendes qué siente tu compañero y cómo ubicar la pelota para que él esté más cómodo y viceversa. Así que yo os recomiendo, como os digo, cuando me pasó una anécdota en Portugal, y es que en Portugal pensaban que la australiana, jugar de esa manera, era la forma originaria o digamos el modelo básico de juego. No entendían que lo raro es jugar con australiana como jugamos. Esto surge de la especialización de los jugadores que cada vez más pues sacan su mayor potencial en uno u otro lado de la pista. Pero yo os recomendaría, tanto si sois niños que estáis empezando ahora a competir, como si eres un jugador amateur, que aprendas a jugar en ambos lados de la pista, lo cual no quita que en partidos determinados o en momentos determinados del partido sí que te centres en un lado, pues porque como parejas sois mejores, y esto es así, a veces somos mejores, somos un mejor equipo si yo juego en un lado de la pista y mi compañero en otro. Pero como base os recomendaría que dedicarais varios partidos a lo largo de vuestra vida normal a jugar sin australiana para aprender a jugar en ambos lados, y vais a ver que seguís aprendiendo y os da un nuevo enfoque sobre el deporte. Si te ha gustado el vídeo, compártelo con tus amigos, compártelo de hecho con ese amigo que nunca quiere salir del lado izquierdo de la pista, que siempre quiere jugar en el revés, porque te aseguro que le va a venir muy bien, y nos veremos en el próximo capítulo.